Gracia y paz, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Una vez más que puedo estar acá trayéndoles a ustedes un mensaje, una exposición. Y bueno, a raíz de que hace días tuve una conversación con un amigo del cual estábamos charlando acerca de la creación del hombre. Y pues vi su interpretación, pude ver su exposición, entonces me di cuenta de su incapacidad, podríamos decirlo así, de interpretar la palabra de Dios de acuerdo como se debe interpretar. Entonces he querido grabar este video porque la verdad han salido muchas corrientes, han salido muchos tipos de pensamientos y entonces hay mucho cuento por ahí por las calles y la idea es que podamos enseñar algo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, que lo que digamos se ajuste a lo que la Biblia enseña y no que empecemos a divagar en nuestra propia imaginación, a hacer doctrinas de acuerdo a nuestra propia imaginación. La idea es que la palabra de Dios sea la misma, que nos enseñe, que podamos aprender de ella y no añadirle ni quitarle o ilustrar de alguna manera que la Biblia no lo permite. Entonces yo quiero leer a partir del capítulo 2 de Génesis. Voy a leer todo este capítulo y así luego entraré en una breve exposición. La idea es tratar de explicarlo de la forma más bíblica posible, sin adulterar la palabra, porque ese es el fin. El fin es que la palabra dicha sea correctamente y poder exponer y traer a los oyentes una palabra sin adulteraciones, la palabra de acuerdo como el Señor la dejó para que aprendiéramos de ella. Y dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El 4 dice: estos son los orígenes de los cielos, de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra, toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y buen parecer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, de allí se repartía en 4 brazos, el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilah, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, de allí también hay bedilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asia. Y el cuarto es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos
y las trajo a Adán para que viese cómo había de llamar. Y que Adán llamó animales y vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras ese dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán, su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, empezando acá, vemos cómo Dios creó al hombre. Los cristianos creemos que el hombre fue formado por Dios y no por la casualidad de la evolución. Pero tenemos que fijarnos en la Biblia para poder interpretar correctamente y no sacar doctrinas adulteradas, doctrinas que no llevan a nada bueno, sino al contrario, a torcer la Biblia. Tenemos que fijarnos quiénes hablan en la Biblia. Empezando que el libro de Génesis fue escrito casi 3000 años después de esta historia. Casi 3000 años después se levantó un hombre llamado Moisés, al cual se le atribuye que fue el que escribió este libro. Podemos ver en la historia, desde el primer capítulo, que Moisés tiene sus, podríamos decir así, hace sus intervenciones. Si usted se fija bien, Génesis 1:1 al 2, no es Dios el que habla ahí, sino Moisés. Y empieza narrando de esa manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y sigue diciendo: y la tierra estaba desordenada, vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿quién dice eso? Tenemos que empezar con eso. No es Dios el que está hablando ahí, sino el historiador. Es muy importante ubicarnos en la Biblia, en el tiempo que fue escrito, para así podernos ubicar de acuerdo a la geografía, en primer lugar, y también al tiempo. Moisés hace su intervención en los dos primeros versículos del Génesis 1 para referirse el origen. Quizás alguien le preguntó a Moisés, bueno, ¿y de dónde surgen todas las cosas? Entonces la explicación que él da es, bueno, en el principio, cuando no había nada, Dios creó los cielos y creó también la tierra. Y ya desde el versículo 3 del capítulo 1 podemos ver que ya empieza la historia de cómo fue que Dios creó todas las cosas. Y ahí es cuando Dios toma su papel de creador. Usted puede ver que entonces Moisés narra diciendo: y entonces dijo Dios, sea la luz. Ahí sí podemos ver que el que está hablando es Dios, dando órdenes con su voz de que haya luz en el firmamento. Y podemos ver por todos los capítulos que están ahí, los versículos de este capítulo, que Moisés hace sus intervenciones y narrando una historia de lo cual, cómo fue formado el universo en primer lugar. Pero se enfoca más que todo en la tierra. Se enfoca es primordialmente donde el ser humano vive, y se enfocó en la tierra. Se puede ver que formó la tierra, separó las aguas, hizo que apareciera lugar seco, luego formó los árboles, la hierba, luego los animales,
En el mar formó peces, diferentes estilos de peces, según su especie. Todo eso al transcurrir de los días. Pero llega el día sexto, y es ahí donde yo quiero enfocarme, es cuando Dios crea al hombre. Y dice así el texto, y voy a ir a buscar el texto para leerlo. Y dice aquí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó Dios. En el día sexto de la creación es donde usted puede ver que Dios crea al hombre, pero en esos versículos que acabamos de leer no especifica o no se toma la molestia de decir cómo creó Dios al hombre. Ahí dice que lo creó a su imagen, conforme a su semejanza, varón y hembra los creó. Pero en el capítulo 2, el historiador se toma la molestia de tocar cada detalle, de irse al detalle de cómo Dios formó al hombre. Y empieza diciendo que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, de lodo. Después de eso, dice que le trajo animales para que Adán, el primer hombre de la civilización humana, le pusiese nombre. Dice Moisés, hasta el momento en el que Moisés estaba vivo, dice que esos animales aún se llamaban así en su época. Hoy no sabemos si aún se llamen así, pero en el día de Moisés, Moisés dice, aún hasta el momento se llaman de esa manera. 3000 años después, según lo que podemos ver en la Biblia, después de que Adán fue expulsado del huerto, transcurrieron aproximadamente 3000 años, unos más, unos menos. Desde ese entonces, dice Moisés, aún esos animales tienen el mismo nombre. Pero hace otra intervención y dice, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y puede usted ver que después de que Dios dice eso, Moisés hace su intervención y dice, le trajo todos los animales para que les pusiese nombre, y Adán les colocó nombre, pero no se halló entre ellos una ayuda igual a él, alguien semejante a él, sino que Adán encontró a la vaca, vio al toro, el león, la leona, cada animal según su especie con su respectiva pareja, pero él se halló solo. Y ahí es donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y ahí es donde la Biblia narra diciendo, entonces Dios hizo caer en sueño a Adán, con una de sus costillas, la removió de su lugar y formó a la mujer, a Eva, a la que iba a ser su esposa. Luego se la presentó y podemos ver que aquí es la primera vez donde el hombre, Adán, hace su intervención hablando. Dice, esta es huesos de mis huesos, carne de mi carne, por tanto será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. El amigo con el que hablaba exponía lo siguiente. Él decía que Adán, en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, no creó al hombre con la intención de reproducirse sexualmente, sino que lo que hizo fue que Dios le dio a Adán el poder, la capacidad también de hacer lo mismo. Del polvo de la tierra formar más seres humanos y poblar la tierra. Dándole también al hombre ese atributo de creador. De la nada, formar vida del polvo.
desconociendo que solo Dios es el que puede dar la vida, que solo Dios es el que forma al hombre y puede dar aliento de vida. Él decía que Adán también había nacido con esa virtud, que Dios le había dado ese poder. Y que en el primer capítulo, donde Dios forma al hombre, donde Moisés expone que Dios forma al hombre, él decía que cuando Dios formó al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, varón y hembra lo formó, que ahí fue donde Dios creó al hombre y a la mujer. Pero lo que la Biblia está dando es, viene hablando de los días, qué hizo Dios cada día, en qué día hizo al hombre. El capítulo 2 es donde el texto ya expone los detalles de cómo Dios tomó al hombre, lo formó y en qué momento también formó a la mujer. Este hombre decía que cuando Dios formó al hombre, lo formó con ambos sexos, hombre y mujer. Y lo que hizo Dios cuando hizo caer el sueño fue quitarle su parte femenina. Esto sin duda es una herejía. Nosotros no podemos creer en doctrinas como tales, porque eso es una herejía completa, una mala doctrina, aberrante, porque cómo se nos puede pasar por la cabeza semejante disparate. También decía que el pecado que había cometido Adán, el cual había causado su muerte, era el haber tenido relaciones sexuales con su esposa Eva. Lo que pude ver es que este hombre desconoce las escrituras y las ha tergiversado para su gusto, pero también lamentablemente para su perdición, porque aunque esta persona diga ser cristiana y de pronto tenga un buen testimonio como persona, lamentablemente creyendo estas cosas, si está mal en esto, imagínense en lo demás. Hay muchas cosas que no concuerdan, que no van de pie a la palabra de Dios. Él decía que allá en el huerto, el árbol que Dios había formado era eso, el acto sexual, y que no podían tener relaciones. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que antes de que Dios pusiera al hombre en el huerto, ya había formado el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Después de haber creado ese lugar, que es un lugar grande, que se llamó Edén en los días de Moisés, porque la verdad bíblica es que ese nombre no se lo dio Dios. Hay gente que cree que ese nombre Edén fue que se lo dio Dios, y eso no es así. Edén quiere decir delicia o también esplanadas. Eso estaba por allá cerca a lo que hoy es Irán, donde nace el río Éufrates. Era un lugar que Dios escogió en el Medio Oriente para plantar al hombre, para que se multiplicase, para que fuera señor de la creación. Pero ese lugar se llamaba Edén en los días de Moisés. Y quizás es el nombre que le pusieron los hombres para recordar el lugar donde había estado el hombre por primera vez. Entonces en los días de Moisés, Moisés dice al oriente, quizás al oriente de la ubicación donde él estaba, fue donde Dios colocó el huerto, fue donde Dios colocó al hombre por primera vez. Tenemos que fijarnos muy bien en todos esos detalles, porque a veces uno cree que la palabra Edén fue un nombre que Dios le colocó a ese lugar, y eso no es así. Usted no puede ver que Dios dice, que la Biblia dice que entonces Dios le puso por nombre Edén. Eso no es así. De hecho, la palabra Adán, ni siquiera, hoy en día es un nombre, pero en ese entonces ni siquiera era un nombre. Adán es una palabra hebrea que significa dos cosas: tierra o hombre. Hombre proveniente de la tierra. Es una palabra. Después se colocó ya como nombre. Usted puede ver en la Biblia que no va a encontrar
aparte de ese nombre Adán, alguien que se llamase igual. Entonces, era una palabra, hombre, lo que significa Adán. Y Eva significa dadora de vida o la que trae la vida. Porque todos sabemos que la mujer es la que queda embarazada, la que trae una nueva vida al mundo. Eso significó el nombre Eva o esa palabra Eva, la que trae la vida, la dadora de la vida. Entonces, esos nombres no se los colocó Dios, sino que en los días de Moisés, o mucho antes, los grandes patriarcas los habían nombrado así, para recordar a aquellos primeros que fueron los que iniciaron con el hombre en la tierra. Fueron la raíz, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, de una sola sangre. Hablando de Adán, hablando de Eva, hizo todas las naciones, formó tantas tribus. Entonces tenemos que ubicarnos, tenemos que coger la Biblia, ubicarnos primero en el tiempo que fue escrita y mirar el lugar. A veces la Biblia toma ejemplos. Por ejemplo, Génesis también me dice a mí que Abraham habitó en Betel, pero todos sabemos que Betel se llamó así hasta los días de Jacob. 100 años atrás Abraham ya había habitado en Betel, pero esa es la forma como el escritor Moisés dice el lugar preciso donde había estado habitando Abraham. No era que ese lugar en los días de Abraham se llamase Betel, sino que para que la gente supiera el lugar, para que la gente dijera, fue en Betel que habitó Abraham. Entonces Abraham dice, fue en Betel donde habitó. Y así en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando Caín fue expulsado, fue a vivir a una tierra donde cualquiera pensaría ya había existido alguien, porque menciona el nombre de este sujeto. Pero no es así. Es que mucho tiempo después alguien habitó esa tierra y le colocaron con ese nombre. Por eso se ha creado una cantidad de doctrinas y una cantidad de pensamientos, porque no han sabido interpretar la Biblia con la misma Biblia. Tenemos que ubicarnos en la Biblia para poder encontrar la verdad. Este hombre también me decía que allá en el huerto, la serpiente que le habló a Eva no era una serpiente, sino que era un ser diferente. Él se refería y me dijo así en palabras textuales: ¿usted ha escuchado hablar de los reptilianos? Yo le dije, claro, la gente por ahí tiene sus creencias. Dijo, pues, un reptiliano fue el que le habló a Eva. Y no fue la serpiente. Dijo, porque y él le argumentaba su argumento. Dice, así ve que la Biblia dice que ese animal era el más astuto de todos los animales, que hablaba. Y él decía, ¿por qué Eva no sintió extraño cuando la serpiente le habló? Entonces se refería a que posiblemente, haciendo creer que un animal o un ser diferente a la serpiente, pero la Biblia dice que era la serpiente usada por el diablo. Por eso el diablo desde ese entonces se llama la serpiente antigua. Pero el animal que la Biblia habla era la serpiente, literalmente hablando. ¿Qué tipo de serpiente? No sabemos, pero dice que era un animal astuto. Eso sí, aclara. Y dice que después de que la serpiente engañó y Adán cayó junto a su esposa Eva, a los 3 le dio su castigo. 1, Adán lo puso a trabajar la tierra. La tierra ya no iba a producir por su propia cuenta, sino que ahora la tierra iba a tener que ser trabajada para que produjese. Iba a tener que ser labrada, arada, cultivada, con dedicación, con esfuerzo,
Porque le dice, ahora te ganarás tu pan con el sudor de tu frente. A la mujer también. Y quiero entrar ahí también porque este hombre argumentaba lo siguiente. Y él dice que la mujer no iba a tener hijos físicos, sino que iban a formar con Adán del polvo de la tierra, iban a hacer un muñeco y le iban a dar vida, igual como Dios le dio vida a Adán. Eso es un mal pensamiento, una distorsión de la palabra de Dios que no tiene ningún sustento bíblico. Porque la misma Biblia lo refuta y dice de la siguiente manera: cuando la mujer, por haber sido engañada por la serpiente, le dice Dios lo siguiente: te aumentaré los dolores en tus preñeces, hablando de que iba a tener hijos futuros, hablando de que, ahora mire el texto, aumentar. Si el hombre fuera a crear vida de la nada, de la tierra como hizo Dios, ¿por qué el texto dice aumentaré? Si la mujer no iba a tener hijos, ¿qué le iba a aumentar? Que no iba a tener dolor. El texto diría lo siguiente: ahora tendrás dolores y parirás. Así diría el texto, si fuese así. Pero el texto dice lo siguiente: aumentaré. ¿Qué es aumentar? Es poner algo sobre algo que ya está. Como cuando alguien toma una medida de 20 y dice, auméntale 10. Auméntale otros 10. Y otros 10. Quedan 50. Eso es aumentar. Es poner algo a otra cosa, a una medida, a una talla, a una enseñanza. Por ejemplo, dice gente que cuando alguien se toma una foto, auméntale una sonrisa, porque de pronto estaba serio. Eso es aumentar, es poner algo sobre algo. Si el texto lo dijera aumentaré, podríamos hasta se prestaría para semejante dicho. Pero la Biblia no dice eso. Y como la Biblia no dice eso, no podemos intentar nosotros de nuestra voluntad inventarnos una doctrina. Entonces la mujer, el castigo fue que iba a tener, antes de la caída, iba a tener sus hijos con dolor, pero de pronto dolores leves, moderados, de una manera que no iban a sufrir. Pero ahora Dios dice, ahora le aumentaré. Porque tenemos que analizar una cosa. Si Dios puso a un hombre en el huerto, le dio árboles para comer, era porque tenía necesidades fisiológicas, como las que tenemos hoy en día. Era porque necesitaba comer, porque necesitaba alimentarse, nutrirse, como cualquier ser humano. ¿Tenía necesidades fisiológicas? Claro que las tenía. ¿Tenía necesidad de ir al baño? Es obvio pensar que sí, porque todos los animales en la naturaleza comen, pero también van al baño. Normalmente también el ser humano es igual. Entonces, si el ser humano tenía árboles para comer, era normal que también fuese al baño alguna vez. Tenía su necesidad fisiológica. Entonces, el acto sexual es normal dentro de la reproducción de los seres vivos. En la naturaleza, la misma naturaleza de Dios, o la naturaleza que Dios formó, nos enseña eso. Y el apóstol Pablo es uno de los que usa mucho el referente en la misma naturaleza para darnos una enseñanza de cómo Dios, de dónde venimos y cuáles son nuestros orígenes. Entonces no podemos llegar a pensar semejante descabellada, a decir que era que Eva no iba a dar a luz hijos, que ese no era el fin. Si la Biblia dice, multiplicaos, fructificaos, llenar la tierra, sojuzgarla. El plan de Dios no era que se quedaran en el huerto y ya, sino que al pasar de los tiempos,
el hombre gobernase toda la tierra, sojuzgar la tierra, toda. Lo que ahí lo puso como primera instancia para que el hombre estuviese cómodo. Mejor dicho, lo puso en un hotel para que el hombre no fuera y dice, es que Dios me colocó en un desierto. Pero había un detalle muy importante, que era que Dios le había dado una ordenanza al hombre de no desobedecer. ¿Qué árbol fue el que Eva comió? ¿Era tener relaciones sexuales? No, netamente no es esa la enseñanza. La Biblia dice que era un árbol. Ay, pero es que la Biblia de pronto dice eso para que, por los niños. Una vez una señora me decía, es que eso fue por los niños que se escribió eso así, pero eso no fue eso. ¿Cómo se le ocurre? Mentira. Si la Biblia dice que fue un árbol, usted créalo y ya. Fue un árbol. Ahora, si la Biblia dijera que fuera otra cosa, pues hay que creerlo. Pero la Biblia dice que era un árbol. ¿Qué árbol era? Manzana, higo, no sé. Pero estaba prohibido comerlo. Había sido una ordenanza de Dios no comer ese fruto. También estaba el árbol del conocimiento. Perdón, el árbol de la vida. Y ese árbol, cuando ellos fueron echados del paraíso, del huerto, que estaba en la tierra, que no estaba en el cielo, como alguna vez exponía, cuando fueron echados, el árbol de la vida, que al parecer deja ver la Biblia que si el hombre pudiese coger de ese árbol, volviese a santificarse, volviese otra vez a quedar sin ningún pecado. Entonces Dios pone un guardián, hace una cerca alrededor del huerto, y pone un guardián con una espada que se zambullía para todas partes, para que no pudiesen entrar y cogiesen el fruto del árbol de la vida. O sea que sí era un árbol. Y si la Biblia dice que era un árbol, créalo. No se ponga a usar su imaginación, a decir que era otra cosa, a decir que era quién sabe qué, que era lo otro, que era aquello. Porque eso no va de acuerdo a la interpretación bíblica. Entonces, amados amigos, amados hermanos, lo importante de esto es mirar la Biblia, analizarla e interpretarla con la misma Biblia. Dejemos la imaginación a un lado, dejemos eso para las películas, dejemos eso para la ciencia ficción. No en nuestra vida espiritual, porque vamos a salir creando doctrinas falsas, herejías, que durante mucho tiempo han aparecido y seguirán apareciendo. Entonces mi consejo es, interpretemos la Biblia con Biblia y no con imaginación. Dios les bendiga.